Pasar otra vez, sí, las normas. Vamos a empezar a ver los puntos más importantes para lo del examen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahora ya el lunes no sé nada, entonces ahora vamos. Entonces vamos a estudiar las normas del cráneo. Les dije que teníamos una norma superior, una norma inferior, una norma anterior, una norma posterior y dos normas, esta que era el techo y el piso o la base. Pues vamos a ver la más fácil, que es la norma superior. Vamos a ver que en la norma superior vamos a encontrar este hueso, que es el hueso frontal, los dos parietales y el hueso occipital. Y que vamos a encontrar estas suturas, que es la sutura coronaria o bregmática, es la sutura sagital, y entre estas dos intersecciones se formaba una fontanela en los recién nacidos, que era la fontanela anterior o también llamada bregmática. Recuerden que tiene forma de rombo, ¿sí? Que mide 2.4 a 4 centímetros y que se cierra de los 8 hasta los 18 meses, ¿sí? ¿Qué datos clínicos importantes me daba esta fontanela? Deshidratación, hipertensión intracraniana, ¿sí? ¿Y cuál me daba la posterior? Hipotiroidismo congénito, ¿sí? Recuerden que la posterior debe tener una forma de triángulo, debe de medir menos de 0.5 y se debe cerrar antes de los 3 meses. Ok. Teníamos que también había algunas malformaciones congénitas que se llaman craneosinostosis, y que esto es cuando se cierran antes de los 2 años las suturas. Ok. ¿Tienen alguna duda hasta acá? Ya les estoy dando el examen. Veamos ahora la norma posterior, que es una de las más fáciles también, ¿sí? Aquí vamos a volver a ver otra vez los huesos parietales, las dos suturas, la sagital y esta que se llama la lamboidea, ¿sí? Y vamos a ver esta saliente, que se llama la protuberancia occipital externa, donde vamos a tener la línea nucal superior, ¿sí? Y tenemos la cresta occipital externa, y aquí vamos a tener la línea nucal inferior. Entonces eso sería lo más importante en esta norma. Pasemos ahora a ver la norma anterior, que quedamos que teníamos el hueso, ¿sí?, frontal, y que esta era la lámina vertical o la escama del frontal, porque si veíamos por dentro, ¿sí?, aquí tenemos el hueso frontal y aparte toda esta parte también es el hueso frontal. Y esta es la lámina, ¿sí?, horizontal, y esta es la lámina vertical, o también se llama la escama del frontal. Ok, empecemos primero con estas salientes, que se llaman los arcos superciliares. Después teníamos esta aquí, la unión de los dos arcos superciliares, ¿cómo se llamaba? La glabela. Después teníamos un punto craniométrico, que era la unión de la sutura nasal, ¿sí?, y este, que se llama el nacio. Y aquí tenemos una sutura, ¿cómo se llama esta sutura? La sutura metópica. Entonces, si te pregunto, dime quién forma el punto nacio, tú tienes que decir la intersección de la sutura metópica con la sutura nasal. Después tendríamos esto, que es la cavidad orbitaria, ¿sí?, donde tenemos, que les dije que tiene una forma de pirámide, se dan cuenta, al fondo tiene un vértice. Y entonces quedamos que el techo estaba formado por dos huesos, ¿sí?, que es la lámina horizontal o la porción orbitaria del hueso frontal y el ala menor del esfenoides. No teníamos su cara lateral, que estaba formada por dos huesos, ¿sí?, el cigomático y el ala mayor del esfenoides. Luego teníamos su piso, que estaba formada por este hueso, que es la maxila. Y luego teníamos, sí, su cara medial, que estaba formada por tres huesos: la porción frontal de la maxila, el hueso lagrimal y la lámina, ¿sí?, papiricia del etmoides. Entonces esos serían los tres huesos que iban a formar la cara media. Después tendríamos estos huesos, que son los huesos nasales, y tendríamos esta sutura que se llama la sutura internasal.
¿sí? Tendríamos este hueso que se llama el cigomático, y el cigomático tendría tres porciones: la porción temporal del cigomático, la porción frontal del cigomático y la porción maxilar del cigomático. Ok. Después tendríamos esta apertura. ¿Cómo se llama la apertura? La apertura piriforme, ¿sí? En donde vamos a tener este, que es el hueso nasal y que estaba formado por dos huesos. El inferior es el vómer y el de arriba es la lámina perpendicular del etmoides. Y que a los lados de él tenemos estas salientes óseas que se llaman las conchas, ¿sí? Que estas serían las conchas inferiores. Tenemos tres: inferiores, medias y superiores. Después tendríamos esta saliente, ¿sí? Que se llama la cresta nasal, y después tendríamos esta, que es la espina nasal anterior, porque luego vamos a ver la espina nasal posterior. Tendríamos esta sutura que se llama la sutura intermaxilar. Tendríamos este borde que se llama el borde alveolar de la maxila. Y recuerden esta porción, que es la porción frontal de la maxila. Ok. Veamos ahora la mandíbula, ¿sí? Y vamos a tener las tres partes de la mandíbula, que se llama la rama, ¿sí? El ángulo ogonion y el cuerpo de la mandíbula. Aquí en el centro íbamos a ver esta saliente. ¿Cómo se llamaba? La protuberancia mentoniana. Y luego estos dos salientes, que son los tubérculos mentonianos. Y después teníamos este orificio que se llamaba el foramen mentoniano. ¿Quién salía por acá? B3, que es la rama mandibular del trigémino. Y luego esta que se llama la línea oblicua. Después tendríamos esto. ¿Cómo se llamaba esto? El proceso coronoides. Luego esta, la escotadura mandibular. Luego esta saliente, el cóndilo de la mandíbula. Y el cóndilo se divide en dos: esta que es la cabeza y el cuello, ¿sí? Del cóndilo. Muy bien, vamos a sacar 10. Después veamos la cara lateral, ¿sí? Y aquí vamos a encontrar dos puntos craniométricos. ¿Cómo se llama? Este se llama el asterio. ¿Y quién forma el asterio? La unión del hueso occipital, parietal y temporal. Entonces esos iban a formar el asterio. Y después teníamos este que está acá, que es el terio. ¿Quién formaba el terio? El ala mayor del esfenoides, el frontal, el temporal y el parietal. Muy bien. Y vamos a tener esta saliente que está acá. ¿Cómo se llamaba? El proceso mastoides. ¿Sí? Después tenemos una saliente aquí que parece una espinita que no se ve. Es el proceso estiloides. ¿Y cómo se llama? Este orificio. El meato acústico externo. Después sí vamos a tener esta saliente, esto que son las asas de la calavera, que es el arco cigomático, ¿sí? Y después esta fosa. ¿Cómo se llamaba toda esta fosa? La fosa temporal, ¿sí? Y después aquí tendríamos dos líneas, una línea temporal superior y una línea temporal inferior, ¿sí? Ok, ya veríamos esta parte de acá. Veamos ahora la parte inferior, ¿sí? Vamos a ver esta fosita que se llama la fosa incisiva. Y después vamos a ver estos huesos. ¿Cómo se llaman? La porción palatina de la maxila. Y después íbamos a ver esta parte de acá, que se llama la lámina horizontal del hueso palatino. Y estos dos formaban el paladar duro. Si es que si te preguntan en el examen, dime quién forma el paladar duro, ya sabes. La porción palatina de la maxila y la lámina horizontal del hueso palatino. Que esto es importante porque en el desarrollo embrionario, están llevando embriología, cuando no se desarrollan bien estos huesos o no se cierran, se quedan abiertos y forman el paladar hendido. El paladar hendido. Y después tendríamos esta saliente que se llama, ¿sí?, la espina nasal posterior. Ya habíamos visto la anterior. Y aquí no están, pero deben de existir dos forámenes en la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Cómo se llaman esos forámenes? El foramen palatino mayor y el foramen palatino menor, por donde pasan los nervios, las venas, ¿sí?, y las arterias palatinas. Ok, después vemos estas salientes que se llaman los procesos pterigoideos. Y encontramos estos orificios que se llaman las coanas. Y todo esto es la apertura nasal posterior. Por lo tanto,
Todo esto es la apertura nasal anterior. Veamos ahora entonces quién forma las coanas. Así lo estoy poniendo, por lo tanto, lo normal estaría así, ¿sí? Para que no se vayan a equivocar. Entonces, ¿quién forma el techo de las coanas? Que este es el techo de las coanas. Va a ser, ¿sí?, el cuerpo del esfenoides. ¿Quién forma el piso de las coanas? La lámina horizontal del hueso palatino. ¿Quién forma la cara, sí, lateral de las coanas? Sí, vean, la lámina medial del proceso pterigoideo. Recuerden que el proceso pterigoideo tiene dos láminas, su lámina medial y su lámina lateral, y en el centro tiene la fosa pterigoidea, ¿sí? Entonces esta va a ser la lámina medial. Y la cara medial la va a formar este hueso, que es el hueso pómulo. Ok, si vamos para abajo vamos a encontrar estos dos orificios. ¿Cómo se llama este orificio que está por arriba? Ahí está. ¿Cómo se llama? El orificio. No hay por ahí para hacer. Este es el oval. No hay. Entonces vean, este es el orificio oval. Y a un lado de él, acá tendríamos que tener el otro orificio. ¿Cómo se llamaba? ¿El orificio qué? Redondo. Acá está el orificio oval y después tenemos el orificio redondo. Pero ¿sí? el redondo no salía por abajo. Sale. Después tenemos este, que esta es la porción petrosa del temporal. Y aquí vamos a tener dos orificios. Este grande, que es el yugular, y este pequeño, que es el carotidio. ¿Sí? Después tenemos estos, que se llaman los cóndilos. Después tenemos esta, que es la porción o la escama. ¿Sí? Esta es la porción basilar del occipital. ¿Sí? Y después aquí tendríamos unos orificios que se llaman los forámenes condilares, y aquí tendríamos este foramen, que es el foramen del hipogloso. ¿Sí? Tendremos esta, que es la mastoides, y aquí tendríamos el proceso estiloides, y en medio de él vendría otro foramen, que es el estilo mastoideo. Después tenemos esta cavidad, que es la fosa para el cóndilo de la mandíbula, y después tenemos este tope. ¿Cómo se llamaba este? El tubérculo, ¿sí?, para el cóndilo de la mandíbula. Después tendríamos esta saliente, ¿cómo se llamaba? Protuberancia occipital externa, y esta que es cresta occipital externa. ¿Sí? Y eso sería todo. Lo más difícil es localizar los conductos, porque algunos conductos no se alcanzan a observar. ¿Cuál faltó? El de acá. El estilo mastoideo. Un pequeñito, por ahí no pasa nada importante. Veamos ahora el techo, que es lo más fácil también. En el techo lo más importante es este surco. Es el surco para el seno sagital superior, donde vamos a encontrar estas, vean, se llaman las vellosidades aracnoideas, por donde se va a absorber el líquido cefalorraquídeo. Al igual vemos la sutura coronal, vemos el hueso frontal, los dos parietales, la sutura lamboidea, el hueso occipital, y vemos las impresiones de la arteria meningia media. Estas son las impresiones de la arteria meningia media. Veamos ahora la base. La base les digo que tiene tres partes. Una parte anterior, una parte media y una parte posterior, que también se llaman fosas. La fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. También se llaman pisos. El piso anterior, el piso medio y el piso posterior. Coronavirus. Es coronavirus. Veamos esta. ¿Cómo se llama esta? La cresta frontal. Después aquí tendríamos un foramen, que se llama el foramen ciego. Después tendremos esta saliente, se llama la cresta de Galli. ¿Quién se inserta en la cresta de Galli? La hoz del cerebro. Y después a un lado tenemos la lámina cribosa del
etmoides. Entonces ya vimos las tres partes del etmoides. La lámina cribosa del etmoides, la lámina papilicia del etmoides y la lámina perpendicular del etmoides. Recuerden que por acá van a salir los nervios olfatorios, se va a formar el bulbo olfatorio y de ahí se forma el nervio olfatorio que viene por todo el cuerpo, ¿sí? Del esfenoides hasta llegar al encéfalo. Veamos después esta parte. Esta es la lámina horizontal o la porción orbitaria del hueso frontal, que por eso les dije que cuando hay un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí?, y se fractura la porción orbitaria del hueso frontal, da un signo característico que se llama el signo de mapache. Así que si les preguntan en el examen, dígame qué hueso se fractura en un signo de mapache, en un traumatismo craneoencefálico, tú tienes que decir la lámina horizontal o la porción orbitaria del hueso frontal. Sí, y les había comentado igual que la lámina cribosa del etmoides, cuando se fractura, empieza a escurrir líquido cefalorraquídeo por la nariz, y entonces eso indica que es una fractura de la lámina cribosa del etmoides. Después tendríamos estas salientes, que estas salientes son las alas menores del esfenoides. Después todo esto es la ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y entonces este sería el cuerpo del esfenoides. Aquí tendríamos esta, que sería la fosa que hipofisiaria. Este sería que el tubérculo de la fosa hipofisiaria, y este es el dorso de la silla turca, y estas serían las clinoides posteriores, estas serían las clinoides anteriores, y este sería el surco prequiasmático. Y aquí tendríamos un foramen que sale de las alas menores del esfenoides, que es el conducto óptico, por donde va a pasar la arteria oftálmica y el nervio óptico. Después aquí entre estas dos, vean, entre el ala menor y el ala mayor tenemos una fisura, que se llama la fisura orbitaria superior. ¿Quién pasaba por la fisura orbitaria superior? La arteria oftálmica superior. El óculo motor. El óculo motor. El troclear. El troclear. El abductor. 5. ¿5 qué? 5-1. 5-1 y el 6, que es el abductor. Después tendríamos estas partes de la silla turca al lado, que son los cuerpos cavernosos. Después aquí vamos a tener, ¿sí?, 3 forámenes. Un foramen que estaba acá, que no se alcanza a ver. No, es que no se ve aquí. A ver, pásenme el real.